Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. Pues una vez más aquí con ustedes compartiéndoles este podcast que está centrado, ¿no?, en acompañar a las personas que están sufriendo, en llevar conocimiento de lo que son los duelos, de lo que es la tanatología en sí. Vamos a continuar, ¿no?, con esta parte de historia de la tanatología. Nos vamos a centrar en esta ocasión en la Edad Antigua, lo que conocemos que comprende de aproximadamente el 3300 antes de Cristo, con la invención de la escritura, esa escritura cuneiforme que es de las más antiguas que se conocen. Si existe otra, pues todavía no se ha demostrado, así que queda como la más antigua, y comprende hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. En esta época, que conocemos como Edad Antigua, también investigar acerca de los procesos tanatológicos que se llevaban, pues hay poco registro. La mayoría se estaba enfocando en cómo se hacía el ritual, no en qué pasaba después de la pérdida. Pues bueno, desde la aparición de esta escritura cuneiforme hasta la caída de Roma, como les menciono, pues debemos suponer, ¿no?, que los procesos de duelo se fueron refinando, o sea, haciéndolos más complejos de lo que se tenía, ¿no?, en esta etapa anterior, cuando apenas los Homo sapiens y todos los que están hacia atrás, los homínidos, estaban despidiendo a sus difuntos. Pues aquí ya los mitos juegan un papel importante en las grandes civilizaciones nacientes. Eh, Prácticamente la explicación de la muerte estaba acompañada de un pensamiento mágico a la otra vida. Y los rituales, pues en su mayoría, estaban ligados para dar seguridad, que el difunto llegara al lugar del eterno descanso. Pues como ejemplo tenemos a los egipcios, quienes los enterraban con unas monedas, que era como el pago para poder viajar al otro mundo. Los griegos también tenían que pagarle a Caronte, que era el que transportaba las almas al otro mundo. Esto está muy ligado, ¿no?, a proteger el alma del difunto para que llegara al otro lado. Algunos rituales consistían en preparar el cuerpo y lo exponían a la sociedad para tener este acompañamiento de familiares y amigos. Actualmente también lo hacemos por tiempos más prolongados, porque la ley así no lo impone, por cuestiones de salubridad. Entonces, estamos hablando de 24, 48 horas y se tiene que inhumar el cuerpo. Entonces, los procesos de duelo en aquel entonces, pues eran al natural. Moría una persona y simplemente la exponían. Tenía una mínima intervención de acompañamiento, y claro, es muy probable pues que los representantes de los templos, como un ejemplo, vamos a tomar el de la antigua Grecia, fueran los encargados de hacer este proceso, de quienes daban el acompañamiento tanatológico. Pero es un supuesto, porque no hay un escrito en específico que diga sí, ellos lo hacían, o sí había personas encargadas para acompañar a los dolientes. En realidad no lo hay, por lo menos no lo he leído. Entonces, de acuerdo a cada comunidad, pues contaba con un dios protector. Si hablamos en la antigua Grecia, cada una de las regiones tenía su dios protector, y si nos basamos en los hallazgos de las ruinas, es fácil comprender la función que tenía. Algo parecido a lo que manejamos hoy en día, que lo podemos comparar con la religión católica actualmente, por ejemplo, donde cada ciudad tiene sus santos, si se fijan, o sea, su santo patrono. Incluso cada colonia, las personas que somos de aquí de Tepatitlán, cada colonia tiene su santo, de la colonia, muy en específico, y que es como a quien se le encomienda, se le encarga la protección y el cuidado de nuestro fallecido. Claro, México en general tiene a la Virgen de Guadalupe si nos vamos en la religión católica, y es la intercesora, ¿no?, para que el alma de nuestro difunto pues llegue al otro mundo.
Se hacían también en aquellos entonces una forma de conectar con la llegada hacia el otro mundo de nuestra persona, de nuestro familiar fallecido, perdón, por medio de la oración, por medio del sacrificio y por medio de la penitencia. Y este mismo modelo de conexión lo compartimos al día de hoy, con el propósito, obviamente, de sanar la pérdida. ¿A qué voy? La oración tiene la función, ¿no?, de que nuestro fallecido llegue a ese otro lugar de descanso, pero también para sanarnos a nosotros mismos y para estar haciéndonos a la idea, por eso se hacen los rosarios también, que nuestra mente vaya haciéndose a la idea de que ya no está. Sacrificio o penitencia, pues actualmente no hay como que se haga un sacrificio como tal, aunque sí he mirado algunas familias que, por ejemplo, en su duelo se prohíbe escuchar música en la casa por un cierto tiempo, mirar televisión por un cierto tiempo, y una especie de penitencia que ya muy poco se ve, no me dejarán mentir, es vestirse de luto por algún tiempo, no sé, el novenario, a veces eran un mes, 2 meses, 3 meses, ya casi no se ve. Pues era como que el propósito que se hacía en la antigua Roma, que actualmente también más o menos lo tenemos, ¿no? Por su parte, en Roma le dieron mucho peso al ritualismo, todo este proceso de, de cómo es que le dábamos despedida al difunto, y pues jugaba un papel muy importante en el proceso de duelo para la asimilación de la pérdida. Y en esos momentos de la antigüedad le funcionaba al doliente para despedirlo correctamente. Podríamos agregar que el rito de despedida también funcionaba como un asimilador social, no solamente para yo doliente, sino también para las personas cercanas al fallecido. Eh, un paso, por ejemplo, importante, por eso les digo que era como una asimilación a la sociedad. En la antigua Grecia se utilizaba el modelo del pater familias. Era el dueño y señor de la casa y comprendía la esposa, los hijos y los esclavos. Pero ¿qué pasaba cuando el pater familias fallecía? Entonces subía a su representación o a tomar su lugar el hijo mayor. Parte de asimilarlo, esclavos y otros familiares u otra familia u otro pater familias que tenía negocios con él, pues era ir a este ritual. Había también otras cuestiones importantes en el proceso de agonía o muerte que se consideraba en la antigua Grecia como proféticas o divinas. O sea, el padre, al estar por morir, tenía como esta conexión con Dios o con sus dioses, y tenía esta facultad de decir cosas proféticas. Si maldecía a un hijo, así sería maldecido y le iría mal. O cosas divinas, donde podría dejar el poder no al hijo mayor, sino a otro, por cuestiones que él consideraba serían divinas. Y se respetaba porque se consideraba que eran divinas. Incluso hasta dejarle su propio lugar. Actualmente en psicología lo conocemos como abrogar. O sea, estás ocupando un lugar que no te corresponde. Pero en aquel entonces era bien visto y respetado también. Bueno, pues para darnos una idea de cómo afectaba en una familia esta transición divina del difunto, la voluntad era comparada con la de Dios. Un progenitor que en sus últimos momentos de vida, por ejemplo, desheredaba a un hijo, este hijo tendría que cargar con la propia vergüenza y no era digno de ocupar el lugar de su padre. Y ante la sociedad, o sea, por fuera, los que hacían negocios con él, tampoco era digno de ocupar ese lugar, porque el padre lo había desheredado. Entonces, sí le daban mucho peso a esta parte en la agonía, donde el padre podía decidir quién quedaba en su lugar. Otro aspecto que podemos considerar sumamente importante es que llega a la cultura romana, y nos centramos en la cultura romana porque les digo, hay otras culturas, pero es como la que tiene más registros, o por lo menos las que más se han conservado, los registros griegos, y pues lo utilizamos como base, ¿no?
el peso que le colocaban al recordar al fallecido. Toda civilización lo hacía. Todas las civilizaciones tenían formas de recordar a sus fallecidos. Eso que ni qué. Pero no hay un registro claro de cómo ocurría o cómo lo hacía. Incluso en Grecia, los registros no son como registros de funerales de personas llanas. Eran de personas más o menos adineradas y de élite, y de ellas era que se escribía cómo era el ritual. La gente llana difícilmente nos encontramos un registro de cómo era. Bueno, aunque sí podemos ver demostraciones, por ejemplo, en las civilizaciones, sus grandes construcciones funerarias, cómo era ese proceso de duelo y cómo era ese proceso de acompañar al difunto a la otra vida. Aclaro que en estas que estoy mencionando, pues estamos hablando nada más de la gente pudiente, como los reyes, emperadores, los gobernantes grandes, ¿no? Por ejemplo, pues ahí están las pirámides de Egipto, que algunas han funcionado como tumbas. Babilonia, no se diga. En China, por ejemplo, el más majestuoso que hay son los guerreros de terracota. Y no me dejarán mentir, o sea, le hicieron todo un ejército esculpido a mano, detallado uno por uno. Porque esa es como la magnificencia, ¿no?, de los guerreros de terracota, que no hay uno igual a otro. Todos tienen sus características distintas, incluso las suelas de los zapatos están detalladas y son distintas una a otra, todas hechas como si hubieran tenido a cada uno de los guerreros y los hubieran esculpido ahí en piedra. O más mágico aún, ¿no? Hubieran puesto a todo el ejército y los hubieran convertido en piedra a todos. Bueno, incluso algunas en Centroamérica también se pueden mirar estas esculturas funerarias. Hay unas que son templos, obviamente, pero hay otras que son funerarias, como los toltecas, como la cultura olmeca o la cultura maya, que se ven sus grandes monumentos y sus panteones. Bueno, pues en concreto, pasando por ejemplo a los romanos, adquieren esta forma de ritual de sus antecesores llamados etruscos. Ellos estuvieron antes que los romanos, o se puede decir que de estos etruscos es que sale los romanos. Solo que en Roma se implementa a la población en general, mientras que los etruscos, esta forma o tradición que les voy a platicar, era como para la gente pudiente. Y tenían tres formas. Primera, tener un monumento o un sepulcro para el fallecido. Segunda, tener una festividad para el fallecido o una exposición. Y tercera, proporcionar el nombre propio del fallecido. Estas tres formas eran las de honrar a un fallecido. Con los romanos ya no es para la gente pudiente, ya es para todos en general. Así lo hacían. Ojo, curiosamente en la actualidad, las tumbas que tenemos representan eso, el monumento al fallecido, o incluso la cruz que ponemos en el lugar en el que falleció. Ahí no es su tumba, pero ahí ponemos una cruz, o por lo menos eso se hacía por allá en los 90s, que es cuando yo me acuerdo, que ibas por una brecha, ibas por una carretera y había un choque, por ejemplo, había fallecido una persona y ahí estaba su cruz. Incluso tenía su nombre escrito y su fecha de nacimiento. Eso significa que ahí tenías dos de las tres formas de honrarlo. Tienes un monumento, aunque pequeño lo tienes, y tienes el nombre del fallecido. Y cuando tú llegas a una cruz, el leer el nombre te invita a pronunciar el nombre. Por lo tanto, estás honrando. Es como esa función que tienen esas cruces que nos encontramos por ahí en los caminos. Una forma de honrar, pero esta es como muy romana, ¿no? Y llegó pues obviamente hasta nosotros, por medio de España, obviamente. ¿Sale? Incluso en algún momento yo recuerdo que era una costumbre que nosotros íbamos caminando por una vereda y nos encontrábamos una cruz y mi abuelo me decía que le pusiera una piedrita y teníamos que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, ¿no? Yo lo platico desde la religión que a mí me inculcaron.
así se hacía. Es una forma de estar honrando a esa persona, incluso que no eran conocidos. Pronunciábamos el nombre, si hay cruces que por ejemplo ya no tienen, no está borrada, pero aún así se le honraba rezándole un Padre Nuestro, una Ave María. En otras religiones desconozco si tengan una tradición parecida. Bueno, en conclusión, los procesos de duelo, aunque sí hay registro, no siempre se habla directamente, como les decía, de la costumbre tanatológica, sino del proceso de cómo se hacía la preparación, cómo se preparaba el cuerpo, cómo se hacía el ritual, cómo se iba a hacer la despedida ante la sociedad romana, pero no se habla exactamente quién acompañaba. Pero bueno, al igual que en los tiempos anteriores a la escritura, pues es común que el acompañamiento fuera por parte de algún familiar con experiencia. Una persona que ya había pasado un proceso de duelo es quien acompañaba a esta otra familia en duelo. Incluso algún sacerdote o algún encargado de algún templo era quien daba esta guía espiritual y despedida al fallecido, pero también daba el acompañamiento al familiar que estaba en duelo para esta adaptación a su nueva forma de vida sin la persona, y que yo llegara a tener lo que suponemos que pasaba, como dice Elizabeth Kubler-Ross, que llevara sus etapas, ¿no? Recordándolas nuevamente, pues bueno, tendríamos la negación, la ira, negociación, depresión y resignificación o aceptación. Pero esto solamente lo podemos suponer porque no hay un registro exacto. Podría o me gustaría poner aquí unos anexos de unas frases que tienen que ver con los griegos, muy sabios todos ellos. Tales de Mileto es más conocido por cuestiones matemáticas y geografía que por sus pensamientos humanistas o sociales. Pero bueno, su frase dice así: la esperanza es el único bien común de todos los hombres, y los que han perdido todo, aún así la poseen. Por otro lado, Sócrates decía: nadie conoce la muerte, y los hombres ignorantes pueden temer creyendo que es el mayor de los males, sin saber que puede ser el mayor de los bienes. Simple, no sabemos qué hay del otro lado y a veces consideramos que la muerte es lo peor, sin saber que a veces puede ser lo mejor. Y aquí hago paréntesis porque podríamos retomar esta frase en cuidados paliativos. Ya les estaré dejando un capítulo. Platón, por su parte, y con este cierro ya toda esta plática, el saber que te vas a morir es lo que hace de esta vida única e irrepetible. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero y les estén sirviendo estas charlas, este repaso de cómo eran los procesos de duelo en la antigüedad, y nos vemos, obviamente, hasta la próxima. La interpretación de las opiniones que aquí se emiten son responsabilidad de quien las escucha. El trabajo realizado es sin la intención de ofender o causar molestias, aclarando que algunos contenidos, al ser las opiniones de los individuos, no siempre tendrán sustento científico. Sin embargo, deben ser escuchadas, respetadas y válidas.